Bienvenidos todos una vez más a la casa de nuestro Dios. Feliz este servidor de verlos y agradecerles a todos por estar acá, a las personas que se conectan con nosotros a través de las plataformas digitales. Un abrazo de amor en Cristo. Gracias a todos los que se toman los 2 segundos para ayudarme a compartir una palabra a través de las redes sociales. Gracias por compartir las predicaciones. Dios les recompense. Vamos a tomar una palabra de Dios, de nuestro Dios hoy en San Juan capítulo 14 versículo 26, y de esa manera recibimos el mensaje del Señor. San Juan 14, 26 dice la sagrada palabra de Dios: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. Tenga la gentileza de sentarse, por favor. Y inquietaba el Señor mi corazón acerca del ministerio del Espíritu Santo a favor de la iglesia. Este ministerio es muy amplio y jamás se podría enseñar en una sola predicación, pero quiero enseñar solo una parte de la obra del Espíritu y de ese ministerio del Espíritu en nuestra vida. Y pensando en esto, investigaba, y somos aquí testigos acerca del GPS o GPS, lo pronuncian otras personas. Estaba pensando que cuando hacemos un giro equivocado a través del GPS, Él recalcula nuestra ruta. Y aunque nos hayamos extraviado bastante, no se rinde. Nos sigue diciendo cuál es la ruta adecuada. A veces muchas personas ignoran ese GPS y dicen: yo conozco mejor la ruta, yo me voy por acá. Pero Él no se rinde. Él te sigue hablando y te sigue diciendo: la ruta es por este otro lugar. Finalmente algunos terminan por ignorarlo y otros se cansan tanto de escuchar esa voz que terminan apagándolo. Pero sí hay algo cierto que tú y yo debemos tener presente: el GPS siempre nos va a llevar a la dirección donde nosotros le pusimos, nos va a llevar al lugar donde nosotros, al destino que queríamos llegar. Pensando en esto, no es una analogía perfecta en ninguna manera, porque nuestro Dios no es mecánico, no es una máquina, pero sí creo que nos puede ayudar en cierta medida, porque el Señor Jesús nos dijo que su Espíritu Santo nos iba a guiar a nosotros, nos iba a direccionar. Y en este texto de base de San Juan capítulo 14 verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Aquí hay unas funciones del Espíritu Santo. La primera: Él os enseñará. Diga conmigo: enseñará. Hermano, el Señor nos enseña. Nos quiere enseñar la ruta. Nos quiere enseñar el camino. Nos quiere enseñar en el proceso. Nos quiere enseñar lo que necesitamos para poder llegar al destino que Él ha preparado para nosotros. Pero además de enseñarnos, también dice que nos recordará. Y esto es precioso, porque cuántas veces nos han enseñado, pero luego se nos olvida lo que nos enseñaron. Pero el Espíritu Santo es tan especial con nosotros que, además de enseñarnos, también nos recuerda en el día que más necesitamos esa palabra. Nos la recuerda por su obra, por la acción del Espíritu Santo de Dios. No nos va a recordar, el Espíritu Santo no nos recuerda las amargas experiencias que hemos vivido en nuestro pasado, ni las tristezas, sino que nos recuerda todo lo que nos ha dicho, es decir, nos recuerda su palabra. Alabado sea el Señor. Creo que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, hay muchos
tipos del Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento. Permítame, le comento dos rápidamente o tres. El primero de ellos, mire, el Espíritu de Dios fue el GPS espiritual para Israel cuando iba en el desierto. El Señor se manifestó en una nube durante el día. Entonces, cuando la nube avanzaba, el pueblo debía avanzar, pero cuando la nube se detenía, el pueblo debía detenerse. Pero lo interesante es que también se manifestó como columna de fuego en las noches para tener la misma función, guiar al pueblo y protegerlo también de las inclemencias del clima. Tenga presente lo siguiente: si el pueblo se desviaba hacia otro lado, el GPS de Dios, del Espíritu, lo recalculaba y decía: no es por ahí, es por aquí. Y entonces eso es maravilloso, porque tenemos un Dios que no creó a los seres humanos para que experimenten en la vida a ver cómo les va. Tu Dios no es un Dios de experimentos, tu Dios es un Dios de propósitos. Porque el que experimenta corre el riesgo de accidentarse, quemarse, de causar una explosión o una implosión en sí mismo. Quien experimenta no está seguro si le va a ir bien o le va a ir mal. Hay personas que dicen: pruébalo, no cuesta nada. Y otros dicen: más se perdió en el diluvio. Si te llega a pasar algo, no te preocupes, más se perdió en el diluvio. No habla así Dios contigo. Él habla de forma diferente. Él dice: porque tengo pensamientos y planes para ti de bien y no de mal. Tú no eres un experimento de la vida, tú eres parte del propósito y de la mente de Dios. Dios quiere guiar tu vida por el Espíritu Santo de Dios. Pero tú necesitas entonces poner de tu parte, porque así como el GPS necesita atención y necesita que usted le preste el oído, pero que también obedezca, de la misma manera sucede con el Espíritu de Dios. Que usted le preste su oído para escuchar, porque Él lo va a liderar y a direccionar a través de la palabra, pero que también pueda obedecer esas indicaciones que Dios le está transmitiendo. Alabado sea el Señor. Y entonces usted será testigo de cómo Él le va guiando, pero cómo también lo detendrá, porque Dios también detiene a su pueblo. A veces quiere que caminemos de día. Al pueblo de Israel lo hacía caminar de día, pero también lo hacía caminar de noche. A veces lo hacía descansar de mañana y a veces lo hacía caminar de noche. A veces Dios te moverá en las horas que de pronto tú no estás autoplanificado para moverte en el Espíritu de Dios. Pero tú decides si tú manejas y planificas tu propia vida o si quieres que sea Dios el que tenga el control y la dirección total de tu vida. Yo quisiera que fuera el Espíritu Santo de Dios, y cuantos más anhelan que sea Él. Alabado sea el Señor. No podemos, hermanos, desaprovechar un segundo de la vida. Todos aquí, por favor, conectados, no desaproveches ni un segundo ni un minuto de tu vida, porque el tiempo, el día de ayer ya no es, ya perdió, ya no está, ya se fue. No cuentes con el día de ayer, ni cuentes con los minutos que ya pasaron, porque ya no hacen parte de tu propósito. Alabado sea el Señor. Persona que se te cruce en el camino, refléjale el amor de Dios, refléjale la gracia de Dios y cuéntales que hay un Dios en el cielo que quiere guiar la vida de ellos y darles un destino maravilloso rumbo a la vida eterna. Alabado sea el Señor. Ayer estuve en un restaurante y ordenamos, y cuando ordenamos, mientras ordenaba, recibí una llamada de un teléfono desconocido. Primero un mensaje de texto de un teléfono desconocido que decía: pastor, usted está en el restaurante fulano de tal, y nombró el nombre del restaurante.
Y cuando dijeron así, yo me sentí espiado. ¿Quién está por ahí? Y no sabía quién me escribía, entonces escribí: sí, aquí estoy, Dios le bendiga, ¿con quién tengo el placer de hablar? Y me decía, y entonces me dijo: ¿con quién? Y me dijo: ¿se acuerda de mí? Y yo, cuando no me acuerdo, yo sonrío. Me da pena decir que no, pero no puedo decir que sí porque no me acuerdo. Entonces me puse a sonreír y dije: pero él no va a ver mi sonrisa porque me está enviando un mensaje de texto. Y le dije: ¿podría ayudarme? Y me dijo: sí, usted me habló del Señor. Yo le hablo del Señor a todo el que me encuentro. Dije: ¿en dónde? Y entonces dijo: no, lo que pasa es que yo trabajo en este restaurante, lo vi entrar y quería saludarlo y decirle que la persona que le va a atender es familia mía. Y es un restaurante grande. Entonces finalmente nos atendieron, pude saludar a la persona familiar, la invité a la iglesia, le agradecí, le envié saludos. Y entonces cuando íbamos a pagar la cuenta, dice fulano de tal que la cuenta del más joven queda pago. Y el más joven era mi hijo. Entonces yo dije: James, no, la cuenta suya, pastor, el más joven. El Señor nos va rejuveneciendo, hermanos, como las águilas. Nos va dando esa gracia. Muchas gracias. Que por usted haberle hablado del Señor, Él lo invita aquí a cenar. Yo, bueno, muchas gracias, que Dios le bendiga. No sabía eso, pero mire, las personas saben quién guía tu vida. Todos aquí atentos. Así las personas no le hayan entregado la vida a Cristo, las personas tienen la capacidad de percibir quién anda guiado por el Espíritu de Dios y quién anda guiado por su propia cuenta. Quién anda guiado por el Espíritu de Dios y quién anda en la vanidad de su mente, en sus propósitos personales. La gente puede discernir ello, porque reflejan en tu rostro. En nuestro rostro reflejamos, hermanos, no preocupación, ni ansiedad, ni nervios, ni estrés. Queridos hijos del Señor, no te creó Dios para vivir estresado, te creó Dios para vivir confiado. Dice la palabra que Él guardará en completa paz aquel en cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Es que si tú sabes quién te está guiando, ¿por qué hemos de temer? Alabado sea el Señor. El salmista David lo creyó y lo vivió y lo expresó allá, inspirado por el mismo Espíritu, cuando dijo que el Señor era su pastor y que nada le iba a faltar, y que en lugares de delicados pastos lo haría descansar, junto a aguas de reposo lo pastorearía, confortaría su alma. Cuando su alma esté triste, solo hay alguien que la puede confortar: el pastor de los pastores, el Señor del cielo. Dice: me guiará, hermano, diga conmigo: me guiará por sendas de justicia. Cuando no somos guiados por el Señor, tendemos a caer en manos injustas. Tendemos a caer en los brazos de los hombres. Tendemos a caer en los juicios de los hombres. Y es cuando las injusticias golpean y atacan nuestras vidas. Pero no quiere Dios que tengas una vida de injusticias, sino Él quiere guiarte por sendas de justicia. Alabado sea el Señor. Yo siento la presencia de Dios en mi vida hoy. Hermano mío, tenga presente lo siguiente: lo que tú no sepas, Dios lo sabe. Lo que tú desconozcas, Él lo conoce. Lo que tú ignores, Él lo sabe desde antes de la fundación del mundo. Por eso, si estás guiado por el Espíritu, por favor, desde hoy en adelante camina confiado, camina seguro. Tú no andas por arenas movedizas. Tú no debes andar con temor a la oscuridad. No temeré al temor nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande por ahí de noche. No, hermanos, Él quiere que caminemos. El pueblo que tiene la mejor aseguranza de
todo el mundo, el mejor seguro de la tierra es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es así, hermanos. Oh, gloria a Dios. Porque puedes tener el mejor seguro, el más costoso de tu país, el full cover, pero mientras miras el celular, puedes distraerte y cuando levantes tu mirada ser demasiado tarde para poder responder al volante de tu carro y ya se ha volteado tu carro o te llegó el fin. Pero Dios es tan lindo y ha sido tan bello con muchos de los que estamos aquí, que antes de estrellar, no debemos estar mirando ese dispositivo mientras manejamos, pero Él ha sido tan generoso que en un momento de distracción Él ha guardado nuestras vidas. Hermano, ¿acaso hay una mejor cobertura, una mejor aseguranza que la dirección del Espíritu Santo de Dios? Uno agradecido con Él puede darle un aplauso de amor y decirle: te alabo, mi Rey. No necesitas saberlo todo, necesitas ser guiado por el Señor. No necesitas saber a la perfección algún idioma cuando Dios te dé un desafío. Tú créele al Señor, luego te vas capacitando y Él te va ayudando y luego lo dominarás muy bien. Pero tú créele al Señor y déjate direccionar por Él. No necesitas las finanzas que todo el mundo ha dicho que necesitas para lograr lo que Dios te ha dicho que hagas. Dios te dijo que lo íbamos a hacer, y cuando Él dice que lo vamos a hacer, Él puede hacerlo solo, pero te lo participó a ti para que tú seas un protagonista. Amén. Un protagonista no de lo que tú vas a hacer, sino de lo que el Todopoderoso hizo a través de un pequeño vaso como tú y como yo, un vaso de barro usado por el gran Dios todopoderoso. José no estaba preparado, no tenía ni el conocimiento ni la experiencia para gobernar el imperio de Egipto, pero Dios lo guió por el Espíritu Santo y realizó una excelente gestión. Los apóstoles no tenían ni la experiencia ni el conocimiento para llevar el evangelio a todo el mundo, porque no se equivocó el Señor cuando les dijo: vayan por todo el mundo. Dios los usó y expandieron el evangelio, hermanos, por todo el mundo. Allí los vemos a ellos y vemos al apóstol Pablo en sus viajes misioneros, cómo llevaban la palabra. No tenían ni la experiencia ni el conocimiento, pero sí tenían la guía del Espíritu Santo de Dios. Lo que tú de verdad necesitas para que tu vida mejore, tu matrimonio mejore, tu compañía mejore, tu hogar mejore, para que todo lo que está a tu alrededor mejore, es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Alguien tiene esa necesidad conmigo aquí. Alabado sea nuestro Rey, bendito sea nuestro Dios. Permite que Dios guíe tu vida. No te va a obligar, tienes tú que permitirlo, tienes tú que dejar que Él lo haga. Alabado sea el Señor. Es así. No trabaja las malas, trabaja cuando alguien lo llama y lo invita voluntariamente. ¿Por qué necesitamos ser guiados por Dios? Présteme los 5 sentidos, por favor, a esta palabra. Y si usted es humilde y la recibe, seguro que Dios lo va a guardar de tantas cosas. ¿Sabe por qué necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios? Porque como seres humanos cometemos errores. Como seres humanos a veces juzgamos por lo que vemos. A veces juzgamos según las apariencias de las personas, sin conocer lo que hay en su corazón. A veces nos enamoramos de algo o de alguien, pero no pedimos la dirección de Dios. Y luego vienen, pudiste haber orado, pero una cosa es orar y otra cosa es que tú sientas que el Espíritu te dirige. Y luego vienen los dolores de cabeza, los dolores de corazón, los dolores de alma, las tristezas. Pero Dios quiere confortar tu alma y guiarte no por sendas de dolor, sino por sendas de justicia.
Es que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y Él nos guiará. Oh, no venden en ninguna compañía del mundo, ni en las compañías que producen la mayor tecnología del mundo, ni siquiera las compañías que están ofreciendo viajes espaciales a Marte, no han podido crear ni podrán crear un GPS o un GPS que te guíe más allá de la muerte. Pero este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y nos quiere guiar aquí en la tierra y nos guiará aún más allá de la muerte. Este Dios que tenemos, no hay otro como Él, mi hermano. Hoy necesito afinar. Tú necesitas afinar tu oído. Tú necesitas afinar tu oído. Si alguien tiene pérdida auditiva, física, bueno, yo conozco a un Dios que te la puede devolver, porque cuando un oído ya va perdiendo su capacidad, es irreversible. Nada te lo puede sanar a menos que sea la mano del Señor. Te pueden poner un audífono que te ayude muchísimo, pero la pérdida del oído es irreversible. Pero ¿sabe que me preocupa más la pérdida de tu oído físico? La pérdida de tu oído espiritual me preocupa más. Porque Él quiere hablarte continuamente, pero a veces no lo escuchamos, no lo percibimos, ni siquiera nos damos cuenta. Pasó su palabra velozmente y ni siquiera lo notamos, pero Él nos quiere guiar. El oído de Pablo, el apóstol, estaba tan afinado, pero tan afinado, que salieron a su segundo viaje misionero en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Y cuando salieron a ese segundo viaje misionero, oído pueblo del Señor, iban a evangelizar, a llevar la palabra de Dios a Asia, y el Espíritu Santo les dijo que en Asia no. ¿Y qué hizo Pablo? Sencillamente obedeció, empacó las maletas otra vez y dijo: el plan era venir aquí, pero ese era mi plan. Ese era el plan de los predicadores, ese era el plan de los servidores de Dios. Ya habíamos orado. Por eso es que alguien me puede decir: pero si yo le oré a Dios y le puse todo en manos de Dios, ¿por qué no salió bien? Bueno, ellos ya habían orado. Atención, porque aquí hay revelación del Espíritu. Ellos ya habían orado, ellos ya habían puesto todo en las manos de Dios, ya habían comprado los pasajes, ya habían llegado allí. Pero ahora, llegando allí, el Espíritu Santo les dijo: aquí no. Así que no es tu oración, es la voz del Espíritu Santo de Dios la que tú necesitas escuchar. Porque hay gente que cree que porque oró ya Dios lo va a ayudar. Dios no te va a ayudar porque tú oraste. Dios te va a ayudar porque tú puedas oír la voz de Él y obedecer la dirección que el Espíritu Santo de Dios te está marcando, la ruta adecuada, indicada. Al nombre del Señor sea la gloria. Pero sigue la revelación dada por el Espíritu de Dios, porque, iglesia hermosa, ahora Pablo y entonces se llevan y empacan todo y dicen: no es aquí, vamos entonces al siguiente destino, que habíamos sentido que podemos llevar la palabra de Dios y alcanzar muchas familias. Y van al siguiente destino, Misia y otra ciudad. Y cuando llegan allí, el Espíritu Santo se los prohibió. Y esta fue más drástica que la anterior, porque en la primera les dijo no, pero en esta segunda se los prohibió. Mira, necesitamos afinar nuestro oído espiritual para que Él nos hable y nos diga que no. Y si tratamos de ir a otro lugar donde no está la voluntad de Dios para nosotros, el plan de Dios para nosotros, pues que Él nos lo prohíba. Cuando Dios te prohíba algo, alégrate y gózate, porque una mejor bendición te tiene preparada en la estación donde Él sí quería realmente llevarte.
Contentos y gozosos nuevamente. Vamos a levantar nuestras maletas, vamos a levantar nuestras cosas. Aquí tampoco quiere el Espíritu Santo. Y mientras estaba orando, mire hermano, necesitamos seguir orando. Diga conmigo, necesitamos seguir orando. Mientras estaba buscando a Dios en visión, Dios le muestra una revelación en visión de un varón macedonio. Es que Dios habla muy claro. ¿Cómo le parece este GPS del cielo? Este maravilloso Espíritu Santo de Dios. Más claro no se puede. La visión de un varón macedonio que le estaba mostrando el Señor que debía ir a Macedonia. Y ese varón macedonio le estaba diciendo: pasa y ayúdanos. Pero fue una visión que él tuvo. Cuando él vio esa visión, entonces no sé si estaba dormido o despierto. Lo cierto es que se levanta y dice: Dios ordenó que nos vayamos para Macedonia. El plan de Dios es para Macedonia. Nos vamos gozosos a llevar la palabra. Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer prodigios, Dios va a hacer cosas grandes en Macedonia. Por favor, estudie ese Hechos de los Apóstoles del capítulo 16 en adelante, para que usted quede asombrado lo que Dios hizo en Macedonia. Fue increíble. Lo primero, una de las primeras, no se consignó en la Biblia todo lo que Dios hizo en Macedonia, sino algunos cortos testimonios. Pero entre esos uno, hermanos, llega donde habían unas mujeres orando. Entre esas había una mujer comerciante, una mujer que tenía su propia compañía, su propia empresa, que vendía telas, pero telas muy finas. Se llamaba Lidia esa mujer. Y dice la palabra que Dios había abierto el corazón de Lidia para que escuchara la predicación de la palabra. Eso fue allá en Macedonia. Y entonces allá en esa ciudad de Tiatira. Y entonces allí, hermanos, esta mujer abre su corazón y recibe a Jesucristo en su corazón. Ella, su esposo y su familia fueron entonces nuevos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, la primera ciudadana europea bautizada en el nombre de Jesucristo según la Biblia. Lidia, la vendedora de púrpura. Y desde ahí comienza un poderoso avivamiento en Macedonia, en Tiatira, en Filipos y en todas las ciudades circunvecinas por el poder de Dios. ¿Alguien está recibiendo esa palabra? Allí mismo, hermanos, en toda esa región de Macedonia, había una jovencita que tenía un espíritu malo, un espíritu de adivinación. Y un día Dios usa a Pablo para reprender a ese espíritu de adivinación, y aquella jovencita fue libre. Así que hubo salvación en Macedonia, pero también hubo libertad. Alabado sea el Señor. Los que se estaban aprovechando de la jovencita, que era una esclava de esa época, al ver que fue libre y que ya no adivinaba nada, porque los hijos del Señor ni somos adivinos ni nos las damos de adivinos. El único que guía de verdad nuestra vida a un puerto seguro es el Espíritu Santo de Dios. Si Él dice avanza, avanza. Si Él dice a la derecha, a la derecha. Si Él dice detente, detente. Si Él dice oh, descansa, descansa. Alabado sea el Señor. Aquellos señores tenían influencia, los dueños de la esclava, y entonces los mandaron poner presos. Y allá los metieron, los azotaron, los maltrataron, los golpearon y los metieron en el calabozo de más adentro. Porque entonces lo que esos señores recibían de ganancia por la adivinación del espíritu que había en esa niña o en esa joven, ahora entonces les produjo esa ira y los envió a la cárcel. Mucha atención. Cuando el enemigo cree que enviándote a la cárcel o sacándote del lugar donde estás, cree que él ha ganado y que te va a silenciar, no te va a silenciar. Dios había preparado todo. Dios quería que fueran a la cárcel. Dios quería que fueran a la cárcel
porque en esa cárcel no se había predicado el evangelio del amor de Dios y de la libertad de Dios. Ellos estaban presos doblemente, físicamente y espiritualmente, pero el Dios de los cielos ahora les iba a llevar libertad espiritualmente a través de este varón Pablo y su compañero Silas. Y cuando están allí en el calabozo, a la medianoche se ponen a cantar y adorar a Dios con cánticos e himnos espirituales, y a levantar su voz y a darle la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Los otros presos se asombraron de escuchar eso. Pero si en esta cárcel solamente escuchamos groserías, en esta cárcel solamente escuchamos maldiciones, en esta cárcel lo que se oye, como en todas las cárceles, que ofenden a los policías y a la mamá a las madres de los policías y a los familiares de los policías, amenazas, muertes. En esta cárcel solamente hay maldiciones. ¿Y qué estamos escuchando? Ahí hay unas palabras dándole la gloria al Dios de los cielos. ¿Qué está cantando esta gente? ¿Qué libertad se está sintiendo? Y mientras ellos alababan a Dios, hubo como a la medianoche un terremoto. Hermanos míos, un terremoto. El Dios de los cielos también produce terremotos, también produce temblores. Y cuando hubo ese temblor, dice la Biblia que se abrió la puerta de la cárcel donde estaba Pablo y Silas, y las cadenas se les cayeron de las manos y de los pies. Pero atención, no solo a Pablo y a Silas, se abrieron las puertas de la cárcel de todos los presos, y las cadenas de todos se cayeron. Pero una presencia ahí que no los dejó huir ni fugarse: la presencia de Dios. Ellos estaban experimentando ahora la libertad en el Espíritu. Usted sabe qué es lo que más, anhela un preso que está condenado, ¿no? Huir, correr, fugarse, así sea, huir el resto de su vida, pero por una libertad que no es el plan de Dios. Por eso Dios no los permitió huir. Dios solo les estaba demostrando que así como tenía el poder de romper esas cadenas y de abrir esos calabozos, tenía el poder para libertar sus vidas, sus corazones y sus almas de las tinieblas del pecado y del poder de la maldad. Si alguien alaba al Señor, que sea más hermoso ese aplauso. Porque a cuántos de nosotros Dios también nos ha liberado de esa cárcel del pecado y de esas ataduras del error y de esas cadenas, hermanos. Alabado sea el Señor. Y el carcelero, mire por qué Dios lo quería llevar a Macedonia. El que cuidaba la cárcel ahora saca la espada. Estaba dormido, se despierta del movimiento, del terremoto, del temblor, de lo que hubo allí. Cuando se despierta y ve que todas las puertas están abiertas, pues él la piensa fácilmente que o qué le iba a ocurrir a él, humanamente hablando. Los presos se iban a fugar, lo iban a tomar, le iban a quitar la vida. Y si no se la quitaban los presos, se la quitaba el emperador, porque entonces ¿cómo iba a dejar ir a todos los presos? Y la gente quiere arreglar sus problemas quitándose la vida. Y ese preso en los Hechos capítulo 16 saca la espada para quitarse la vida. Y cuando se iba a quitar la vida, levanta su voz Pablo y le dice: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí, nadie se ha fugado. Y ese carcelero con la espada en la mano siente la presencia de Dios, porque cuando Él se manifiesta se siente. Aquí algunos ya la están sintiendo, creo que a otros les falta por sentir, pero algunos ya la están sintiendo aquí. Y cuando Él siente esa presencia, suelta lo que tenía en la mano y les pide luz. Imagínense, Él era el que administraba la luz en la cárcel, pero ahora le pide luz a Pablo y a Silas. Se arrodilla. Amén, hermanos, qué locura. Esto ni como para una película, hermano, de Hollywood. Qué locura, se arrodilla.
¿Quién iba a hacer eso? Iba a venir uno de los que él había golpeado, maltratado muchas veces, lo iba a traspasar con un cuchillo, con su propia espada. No, todos quietos, todos sintiendo la presencia de Dios. Yo discierno por el Espíritu, no da detalles la Biblia, me los imagino, algunos arrodillados, otros llorando, otros pidiendo oración, otros allí quebrantados, sintiendo la libertad en el Espíritu. Y el carcelero ahora también pregunta arrodillado: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y oran por él y oran por los demás. La libertad que el Espíritu Santo da, cuando el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Con convicción, hermanos, levanten sus manos al Señor y sus labios, y todos digámosle al Señor: Creador del cielo y de la tierra, gracias por tener planes preciosos conmigo. Parece que algunas personas no tenían buenos planes para mi vida. Parece que pocos tenían planes conmigo, pero tú sí tenías buenos planes conmigo. Por eso te revelaste a mí por el Espíritu Santo de Dios y te me acercaste, Señor, con misericordia y amor. Hoy te presento las manos que se levantan, los corazones que se rinden y las bocas que se abren diciendo: Señor, me he equivocado tantas veces en la vida que yo quisiera comenzar de nuevo, pero solo con la guía del Espíritu Santo de Dios, porque tú no tienes malos planes para mí, sino buenos, porque tú quieres llevarme, Señor, a un destino y a un puerto seguro. Espíritu Santo de Dios, sopla en la vida de esta dama que está aquí, Señor. Con mis hermanos de oración me uno para orar por estas damas que están aquí, por estos hermanos que están aquí, oh Dios. Espíritu de Dios, háblale en este momento, Señor. Revélate a su corazón, Señor. Muéstrale lo que estaba necesitando recibir, Señor. Dile lo que estaba, la respuesta que estaba esperando. Exprésasela en este momento. Exprésasela de forma clara y de forma amorosa. Espíritu de Dios, gracias por un varón que hoy tiene la humildad de decirte: yo no quiero pilotear más mi vida, yo no quiero ser más conductor, yo quiero entregar mi timón a ti, Espíritu de Dios.